Pensamos mucho como en el ya. Y yo lo que los invito es como que está muy bien cuidar a mi yo de hoy, pero también tengo que cuidar a mi yo del futuro. Tengo que tener un propósito fundamental. El principio fundamental es el qué, luego viene el cómo y luego viene el para qué. Me parece súper chévere eso que dices, porque sí, claro, uno desde las finanzas también lo dice muy bonito, como busca diferentes fuentes de ingreso, pero si esa fuente de ingreso te hace muy infeliz, pues no tiene tampoco sentido. Que nos estorba la plata. Pues muchas veces uno gasta en lo que no se tiene que gastar la plata y entonces después, como tiene que vivir, entonces ya vas mirando cómo se salva la vida a uno mismo. Hola, los saludo nuevamente desde la Casa de la Cultura La Barquereña, acá en Sabaneta. Estamos hoy entonces en un nuevo episodio de Finanzas para Creativos y hoy nos acompaña una persona que está creando industria de teatro musical dentro de la ciudad, que es Esteban Vélez, y él nos va a ayudar a ir un poquitico navegando más en qué hacer en medio de la incertidumbre financiera que puede tener un artista. Entonces hoy nos acompaña Esteban, por favor, preséntate y cuéntanos un poquito más sobre ti para que las personas te conozcan. Claro que sí, buenas tardes, mi nombre es Esteban Vélez, soy director administrativo y académico de MTS, una academia de teatro musical. Llevamos más o menos 2 años funcionando. Ahí soy, como te digo, director administrativo y académico. Hay un director general que es Felipe Sánchez, que es la persona ya que se encarga como de toda la parte artística y todo, pues como la visión. Bienvenido Esteban, muchas gracias, sé que eres administrador, entonces muy bacano que empieces a compartir con nosotros esos conocimientos porque tú tienes ese mix que es difícil encontrar y es que eres administrador, sabes mucho de finanzas corporativas, pero también has trabajado con emprendimientos y con empresas que son artísticas, entonces sé que tienes muchos conocimientos que nos vas a aportar, ¿cierto? Claro que sí, y estoy metido ahí también en la parte artística, pues porque soy estudiante de la academia también, del programa de teatro musical para adultos. Ay, me parece muy chévere. Listo, Esteban, entonces a mí me gustaría, para que empecemos a ambientar cada una de las preguntas que se van a ir generando dentro del programa, que nos cuentes cómo surgió la idea de MTS y cuáles han sido esos retos financieros que han tenido durante el proceso y cómo has logrado de pronto sortear las cosas dentro de esos retos. Claro que sí, bueno, en un principio yo no aparecía en la ecuación. Felipe Sánchez y Natalia Corredor hacían unos campamentos de verano, hace más o menos por ahí unos 7 años, hacían unos campamentos solo en las vacaciones, les iba muy bien. Digamos, en esto no había pues como tal una empresa, sino que ellos se unían, recogían los niños de los colegios, hacían el campamento, hacían la muestra final del campamento y para de contar, pagaban lo que hubiera que pagar y ya se repartían pues como los ingresos. Luego, incluso hicieron uno en la pandemia. Luego de la pandemia, más o menos sí, como en el 2022, Natalia le dijo a Felipe, ¿y por qué no hacemos nuestra propia academia de teatro musical? Luego, después de la pandemia, ellos ya decidieron montar su propia academia. Entonces empezaron a mirar cómo hacerlo. Era difícil porque se necesitaba una infraestructura física. Entonces empezaron a buscar como un capital inicial para poder hacer la inversión. Y así fue como empezó, pues digamos, MTS, empezó en el Mall Palma Grande, en un local más chiquito. Ahorita ya pues tuvimos la necesidad de ampliarnos en otro local. Entonces digamos que la forma como empezó MTS fue a través de los campamentos de verano y luego ya se formó la academia como tal, para que fuera pues constante. Esteban, ¿y cuáles han sido esos momentos en los que para ustedes de pronto se ha mostrado un reto con respecto a la parte financiera y cómo han ido navegando esa parte? Bueno, en el principio el reto más importante fue la inversión inicial, porque obviamente había que hacer unas adecuaciones de todo el local, y poner pisos, espejos, todo tiene pues que ser como de una forma muy específica. Y en ese momento pues no se contaba, digamos, con un capital y hubo que salir a buscarlo. Pues específicamente Pipe tenía un carro, él vendió ese carro y con ese capital pues digamos que empezó su escuela. La recuperación de la inversión fue rápida relativamente, digamos que más o menos en 1 año se recuperó la inversión, pero digamos que los socios en ese momento no había pues una repartición de dividendos, sino que simplemente se dedicaron a
recuperar la inversión. Financieramente, digamos, ese ha sido uno de los retos más importantes y ya, digamos, viendo a final de cada semestre o a final de año, que ya, digamos, los niños salen a vacaciones, ahí es una temporada fuerte o es un reto en ese sentido, porque pues obviamente ya para el flujo de dinero, ya no entra capital y de todas maneras hay que seguir pagando lo que es el local, lo que son los servicios o en fin. Entonces también ha sido un reto, pero también ha habido estrategias para superar esos momentos, que pues no me lo preguntas, pero pues te cuento. O sea, lo que hacemos es de pronto empezar a promover lo que son matrículas anticipadas, pagos de meses anticipados, semestres anticipados y obviamente proponiéndoles a las personas un descuento, y eso se les hace atractivo y entonces lo pagan, y de esa manera nos logramos pues como financiar, tener como ese músculo financiero para empezar el semestre o para empezar el siguiente año. Yo creo que eso es un punto muy importante lo que mencionas, porque digamos que los artistas o la cultura que a veces se crea entre los artistas con respecto al dinero es muy de vivir el ahora y no pensar tanto hacia futuro. Entonces, cuando tú tienes claro qué pasa con los gastos, digamos, en los meses que viene, puedes hacer ese tipo de proyecciones. Bueno, yo necesito, yo qué sé, para los próximos 2 meses necesito 20, 30 millones. Entonces, si yo ya conozco qué es lo que va a pasar, porque hay unos gastos fijos, entonces para mí es mucho más fácil empezar a proyectarme y decir, listo, entonces esos meses son meses entre comillas muertos, en el caso, pues, por ejemplo, de MTS, porque no se están dando clases, pero entonces, ¿cómo creo estrategias para que se generen ingresos en esos meses y que realmente cubra la operación? Entonces, eso es muy bacano que lo empiecen a implementar, por ejemplo, los artistas, y es esa visión de no solamente pensar en vivir el ya y el proyecto que estoy haciendo y lo que me estoy gastando ahora, sino que puede que haya unos meses en los que los ingresos no tengan el mismo nivel, entonces tengo que buscar cómo proyectarme para esos meses. Entonces, claro, muy bacano eso. Y hay algo muy, digamos, que uno lo puede decir y puede decirlo muy fácil y no es tan fácil, y es que uno debe aprender a vivir prácticamente todos los meses con la misma plata. Entonces, de esa manera, en los momentos que haya como bonanza, usted no se va a gastar todo, usted va a dejar eso ahí guardado en un colchón, porque es que los otros meses que vienen no van a estar iguales. Entonces, tratar de vivir todos los meses con lo mismo. No digo que sea mucho o que sea muy poco, pero es decir, buscar un valor que cubra todos tus gastos, ojalá, pues sí, que sin deudas, pues, que cubra tus gastos, y con eso vivir siempre, porque es que los artistas, o bueno, puede ser una conducta humana en general, cuando tiene mucho dinero en un momento dado, lo que hacen es como les estorba la plata, mejor dicho, y entonces, no, yo voy a aprovechar que tengo esta plata y me voy a comprar esto, y me voy a comprar esto, y me voy a comprar esto, y se lo gastan todo. Y hay veces esas cosas, si bien hacen parte del anhelo de uno, pero no son cosas que sean necesarias. Y digamos, ya uno como administrador, uno lo que hace es que uno va a gastar esa plata, si se la va a gastar, en algo que le genere luego nuevamente una rentabilidad. Como yo recupero eso que me estoy gastando, pero si ese gasto no me va a representar, pues no a mí, sino a mi empresa, lo que yo estoy haciendo, una recuperación de capital o una rentabilidad, mejor dejarla ahí quieta, no me estorba la plata, la dejo ahí y luego miramos a ver qué vamos a hacer con ella. Total. Ahí estás hablando de unos conceptos que a mí me parece muy bacano, y creo que lo mencionábamos en otro de los episodios, y que es muy bueno que los creativos, que los artistas empiecen a aplicar, y es, me he dado cuenta de 2 cosas ahí. Uno, que sí, pensamos mucho como en el ya. Y yo lo que los invito es como que está muy bien cuidar a mi yo de hoy, pero también tengo que cuidar a mi yo del futuro, porque entonces si me gasto todo en lo que está pasando hoy, el de mañana de pronto no va a tener cómo comer o no va a tener pues cómo sustentarse. Entonces es como de ir buscando el balance entre cuidar a mi yo actual y cuidar a mi yo del futuro. Sea el artista una persona natural o sea una empresa, es lo mismo. Cuidar a la empresa hoy, pues para que no sea como que las cosas no se están dando bien porque no se le está inyectando capital, pero que también se tengan unas reservas para cuidar a la empresa en un futuro que de pronto no tenga el nivel de ingresos que normalmente se necesita. Claro que sí. Yo pienso que, a ver, digamos, vamos a hablar un poco como de lo que en sí es el emprendimiento, el emprender. Entonces, si yo soy una persona natural y tengo un talento, entonces yo primero tengo que, ¿cómo voy a capitalizar ese talento? Voy a emprender y voy a capitalizar mi talento.
Entonces, alguna vez lo hablábamos, tengo que tener un propósito fundamental. ¿Cuál va a ser ese propósito fundamental que yo voy a tener? Porque eso es lo que me va a permitir tener ese enfoque. Entonces, y lo que me va a permitir, el principio fundamental es el qué. Luego viene el cómo y luego viene el para qué. Entonces, en el qué, usted define yo qué voy a hacer. Después define los objetivos, que es el cómo lo voy a hacer, y después define el para qué. Y en el para qué es muy importante siempre el futuro, digamos, a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si uno tiene bien construido eso, una persona sabe que no se puede gastar la plata. Básicamente eso, porque si se la gasta, entonces todos sus planes se van a arruinar, no va a poder ejecutar todos los objetivos que se está planteando. Entonces, y eso lo puedes hacer como persona natural o como con una empresa. Y además a partir de esas cosas surge algo muy bonito, por lo menos en las organizaciones o en las empresas, que es toda esta construcción de quiénes somos, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros objetivos, esas cosas que socializándolos con tus, pues, digamos, tus colaboradores, o en este caso en la academia con tus estudiantes, todas estas personas a las que yo les muestro eso van a estar trabajando conmigo en eso que ya construí. Entonces estoy trabajando no solamente con el capital financiero, sino también con el capital humano. Pues digamos, trabajando suena muy feo, pero estamos todos trabajando en pro de algo que todos vemos como algo que queremos, hacia donde queremos ir. Yo no sé, Esteban, si de pronto ahondamos un poquitico en cómo, por ejemplo, pueden llegar a eso, a plantear ese qué, ese por qué, ese para qué. Si nos puedes dar de pronto un ejemplo que le ayude a las personas a tener idea de cómo empezar a construir eso para que el cuidar su empresa hacia futuro sea más fácil, el tomar decisiones ahora sea más fácil. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de arte? O sea, un ejemplo con quién? Por ejemplo, con MTS. Con MTS, bueno, pues MTS ya todo, pues nosotros ya tenemos eso construido, somos una escuela de teatro musical donde enseñamos qué es el teatro musical, que el teatro musical se compone de canto, baile y actuación, es un género específico del entretenimiento. Entonces, por ejemplo, pues es decir, no damos clases de baile tipo urbano, no. Esto es muy específico y eso lo hacemos para que la persona que estudia en MTS aprenda este arte y lo pueda ejecutar, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que en la ciudad haya espacios de entretenimiento de teatro musical, que es, digamos, una muestra artística emergente, podemos decirlo así. O sea, digamos que se ha dado o existe hace mucho tiempo, pero de la manera como de pronto se está empezando a hacer es una forma emergente. Entonces empezar a enseñarles a los estudiantes cómo hacerlo para que como industria crezca, como industria vaya creciendo. O sea, que en este caso podríamos decir, yo lo que tengo visionado es la creación de la industria, no netamente una creación de una escuela, sino que esa creación de esa escuela apoya ese propósito final, que es la generación de una industria de teatro musical en la ciudad. Claro, es que detrás de un emprendimiento tienen que ir siempre otros. Un solo emprendimiento, y además porque todo es muy dinámico. Entonces vos siempre tenés que, digamos, a ver, sin sonar pues utilitarista, pero siempre tenés que estar buscándole la oportunidad en todo, entonces, listo, yo hice, te estaba poniendo un ejemplo, yo tengo una academia de teatro musical, ahora les voy a vender uniformes o ropa pues que les permita hacer teatro musical cómodamente y que tenga mi marca, que obviamente a mis estudiantes les va a parecer super play tenerlas, pues porque así de esa manera se crea una identidad también, entonces ahí también estoy generando tu ingreso. Luego, listo, lo que pasa es que yo como academia y tengo que hacer un show a fin de año para mostrar el talento y lo que estoy haciendo con mi escuela, tengo que presentar un show. Nosotros tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero ¿y por qué no hacemos también una productora que me haga mis espectáculos? Listo, hice mis espectáculos, ahora en mis espectáculos, porque estamos haciendo un espectáculo de Frozen, un ejemplo, que es algo que conoce todo el mundo, entonces ¿por qué no creamos unos souvenirs para que la gente que vaya al teatro los compre y se lleven el souvenir, pero pues, digamos no de Disney, sino hacer algo
más como, digamos, propio y que la gente lo compre. Entonces así todo se va como encadenando y de esta manera también pues buscar apalear esos momentos que si uno hace una sola cosa, pues seguramente en algún momento va a encontrar que su producto no se va a vender por esta temporada, entonces ¿ya qué voy a hacer? Que va tan caro, que va a Sí, tener entonces como ¿para dónde? Entonces tener ir teniendo como varias opciones. Y ahora, ¿cómo trasladamos esto, digamos, a un artista? De pronto un artista solo, pues no sé, un comediante puede ser, o un artista de teatro musical, por ejemplo, solo es muy difícil, pues, como que haga algo, ¿cierto? Siempre va a necesitar como de un equipo. De una productora, o él mismo, pues, digamos, emprender y hacer sus cosas. Entonces yo pienso que si lo voy a hacer como persona natural, es como tener varias opciones, pues, o trabajar con varias personas, y pues, diferentes proyectos. Sí. Pues algo que nosotros hemos buscado mucho inculcar dentro del programa, y no está solamente relacionado a los artistas, sino que está relacionado a cualquier profesión. Así tú tengas un trabajo de oficina, lo ideal es siempre tener ingresos de fuentes variadas. Uno debe tener varias fuentes de ingresos, porque nadie está exento de que su fuente de ingresos principal o sufra alguna cosa o desaparezca. Entonces, en los artistas a veces tú ves que el bailarín solamente quiere hacer cosas relacionadas al baile, ¿cierto? Y no digo que esté mal, no, pero es ideal, si uno quiere tener una estabilidad, ir buscando todas las alternativas. Yo soy bailarín, pero me gusta la ropa, entonces saco mi propia línea de ropa, pues por poner un ejemplo. Y lo mismo o algo similar nos está explicando Esteban. Yo hago teatro musical, pero ¿por qué me tengo que cerrar las puertas a que solamente voy a obtener ingresos si hago shows de teatro musical? Puedo mirar temas con souvenir, puedo mirar temas, entonces, por ejemplo, de la academia, de la venta de uniformes. Es como artistas no cerrarnos a que solamente puedo crear ingresos con esto, sino que lo ideal es tener fuentes variadas de ingresos. Sí, la verdad es que la creatividad acá juega un papel importante, y uno todo el tiempo tiene que estar haciendo como lluvia de ideas, pues, por decirlo así. Lo de que un artista debe diversificar su fuente de ingresos, sí, pero yo pienso que también debe tener como un enfoque y una concentración en su... Ahí volvemos a lo mismo, propósito fundamental. Porque yo no me puedo, o sea, imagínese yo, como estoy embalado y me salió esto, y entonces me voy a trabajar en esto, que me toma todo el tiempo, entonces ya no voy a poder hacer lo que a mí me apasiona, que es hacer, pues, en teatro musical, por ejemplo. Ahora, dentro de ese mismo campo, uno sí puede tener buscar varias fuentes de ingresos. Pero pues pienso yo y recomendaría que no se vaya muy a la periferia, porque ahí da... Ojalá relacionado con... Sí, porque entonces... Con lo que es su propósito. Ajá, exacto. Pues sí, me parece que sería lo ideal, ¿cierto? Siempre trabajar como en pro de ese propósito fundamental. Me parece súper chévere que dices, porque sí, claro, uno desde las finanzas también lo dice muy bonito, como busca diferentes fuentes de ingreso, pero si esa fuente de ingreso te hace muy infeliz, pues no tiene tampoco sentido. Es como de buscar el equilibrio realmente entre realmente que haya una estabilidad financiera, pero que no estés yendo en contra de lo que es tu propósito de vida. Así es. Entonces me parece súper válido eso que dices. Y además que pues yo creo que a esta vida vinimos a ser felices, y un artista, pues generalmente son personas muy pasionales y muy sensibles, que van a estar felices haciendo eso, que es lo que les gusta. Entonces pues yo creo que, bueno, y en este caso, pues digamos, MTS, y como lo que nosotros tenemos como propósito es realmente crear una industria donde la gente pueda de verdad vivir de esto. O sea, esto es un proceso, y siento que de pronto va un poquito más rápido de lo que esperábamos, gracias a Dios, pero es hacer que la gente consuma el teatro, que la gente pague lo que vale consumir ese teatro musical, y que vaya masivamente. ¿Para qué? Para que puedan haber shows, ojalá en temporadas de, no sé, 2, 3 fines de semana, y de esa manera, pues, y tener una temporada de esto ya, luego viene otra temporada de otra cosa, luego de otra cosa, y siempre como mantener esa oferta para que haya trabajo. A mí me parece muy bacano, eso está muy relacionado digamos, a algo pues que te quería preguntar.
y que igual, porque quiero que mucha más gente conozca esa industria que están haciendo en la ciudad de teatro musical que se está fortaleciendo. Y tú dices, listo, queremos que la gente empiece a generar esa cultura de que, digamos, el costo de una boleta para ir a ver teatro musical es diferente, por ejemplo, que ir a ver algo de cine. Entonces, a mí me gustaría desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se necesita para poder crear una industria fuerte de teatro musical acá en la ciudad? Es una industria de muchos detalles. Hay que cuidar demasiado los detalles porque digamos que hay una línea entre, o mucha gente lo puede hacer y o lo haces bien o haces un mal producto, y realmente acá lo que necesitamos es que el referente de lo que es teatro musical cuide los detalles y se haga con los más altos estándares de calidad en cuanto a producción, en cuanto a la técnica y obviamente en el personal, pues en lo que hacen los actores también, que sea de muy alto nivel. Entonces yo pienso que se necesita, por eso hablo de que de pronto el teatro musical ahorita es emergente, porque antes se ha hecho cosas de teatro musical, pero de pronto son cosas que no han tenido el presupuesto que se necesita, no han cuidado los detalles, o de pronto, bueno, no sé, han sido otra cosa que no es de pronto como lo que, o por lo menos que es el referente del teatro musical, lo que vemos en las obras de Broadway, por ejemplo, eso es el referente del teatro musical. Entonces, si ese es el referente, hay que trabajar por buscar hacer las cosas como lo hacen allá. Al menos ese estándar, llegar a ese estándar. Exacto, entonces nuestro referente es Broadway. Entonces, hay que cuidar mucho los detalles, mucho. Pero me parece súper bacano lo que dices, y es porque de pronto aquí en la ciudad sí hay una cultura de teatro, y pues en el teatro pues se incluyen otras disciplinas, porque está el tema de la iluminación y todo el tema de arte con la escenografía y demás, o sea, pero en el teatro musical hay más. Porque es que ya no solamente estás hablando de la parte actoral, que es lo que normalmente se maneja en el teatro tradicional que tenemos acá, sino que también ahí hay que cuidar las coreografías, porque tienen que tener también las coreografías y también la parte musical, ¿cierto? Porque no solamente está el que cante es lindo y ya, sino que tiene que haber también una interpretación y también el acompañamiento de todo el ensamble. Entonces ya aquí los detalles que hay que cuidar no están como solamente en unas disciplinas que son las tradicionales, sino que ya hay otras disciplinas con otro montón de cositas que hay que cuidar. Claro, cuando vayan a hablar de ese tema inviten a Felipe Sánchez, que él les cuenta, pero más o menos el teatro musical es súper complementado. Entonces, obviamente está el baile, el canto, la actuación, pero no es como estamos actuando y ahora vamos a cantar una canción y canto la canción y ahora vamos a bailar y bailo. No, se hace todo al mismo tiempo y para lo mismo. Entonces, al mismo tiempo que cantas, actúas, y al mismo tiempo que cantas y actúas, estás contando la historia y estás interactuando con los personajes y se está dando el desarrollo de la historia. No es como de pronto en películas que uno de pronto ve que de la nada empiezan a cantar una canción como en un paréntesis que nada que ver. No, acá no hay paréntesis. O un karaoke, no, aquí no. No, acá la línea narrativa la lleva todo, el canto, el baile y la actuación, y todo habla. Y en conjunto con eso está la iluminación, que es súper específica. La iluminación, dice muchas cosas, digamos, acentúa intenciones o crea ambientes, no sé, de terror o de calidez, es decir, la iluminación es súper importante y no es como la lámpara ahí moviéndose, prende, apaga, o el seguidor, no, o sea, eso tiene todo un diseño para que funcione. La escenografía es fundamental, porque no, digamos, y puede que no sea escenografía física, puede que sean telones, pero eso debe ambientar súper bien también la historia, o sea, debe acompañar, y el vestuario pues ni se diga. Ahora bien, en el teatro musical, como pasan tantas cosas, hay muchas personas atrás que nadie sabe que existen, que si vamos a hablar de industria, pues esas personas también van a tener su y también su tienen lugar que tener ahí, una formación y una también formación. tienen que tener Entonces, unos estándares. Los stage manager, o por ejemplo los jefes de piso, el ingeniero de sonido, los maquilladores, todo, digamos, tiene que hablar el lenguaje del teatro musical para
pues para que se cuiden los detalles, porque si se hace la cosa de cualquier forma, no podemos esperar que realmente se genere industria. El vestuario me lo va a hacer una prima que cose, un amigo que tiene una miniteca me va a prestar las luces. Pues te estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que alguien lo haga así. Así, pues de pronto no va a quedar un resultado o un producto bueno. Entonces, correcto. Listo. Esteban, entonces es muy bacano que nos cuentes como todo esto de dónde viene tu conocimiento y tu experiencia en administración y también cómo se relaciona al arte. Y también porque quiero que pues, las personas que nos vean también conozcan más de esa industria que me parece que es muy bella, que está ahorita creciendo en la ciudad. Ahora sí quiero empezar, vamos a ir migrando a otros temas que también están relacionados como toda esa incertidumbre del artista y que con eso de pronto tú les vas a ir enseñando cosas que has aprendido para que las personas lo apliquen, ¿cierto? Tú, por ejemplo, ahorita estás en MTS y en tu vida profesional has estado en otras organizaciones, en otras sociedades. Entonces, lo que yo quiero es que, digamos, le comentes a las personas lo que desde tu experiencia consideras importante que deben de tener en cuenta si están pensando asociarse o de pronto contratar personas para realizar proyectos o para crear una empresa. ¿Qué consideras de tu experiencia que es importante que tengan en cuenta antes de hacer sociedad? Bueno, yo pienso que, a ver, el aporte que hagan estas personas a nivel, digamos, como el aporte humano, yo pienso que debe ser como de mucho compromiso de las dos partes. A ver, ¿a qué me refiero? Tú te puedes asociar con una persona que ponga el capital y la otra persona no ponga el capital, sino que ponga el trabajo. No sé qué tan... Volvemos a lo mismo, a lo del propósito, y es porque una persona que ponga el capital lo que le interesa es recuperar su capital y pare de contar y a mí deme cuentas y ya. Pero si son dos personas que están metidas en el cuento, que van a trabajar como juntas en lo que van a emprender y en el saber y en lo que me parece que es más chévere. Y obviamente pues habrá como una mejor sinergia porque pues les apasiona lo mismo. Entonces sí, busquen siempre personas que sean afines a sus propósitos y a sus saberes también. Y que trabajen, digamos, casi que... pues que su aporte financiero o su capital sea igual en plata que en trabajo, en capital humano. Pensaría yo que, es decir, que los dos le metan el que ya sabemos para que las cosas se den. Porque el otro pone la plata y se sienta y eso, pues, eso genera como una insatisfacción y una incomodidad a veces. Entonces, pues no. Y bueno, y lo otro sí es obviamente pues ya fijarse en cosas muy puntuales de la persona, que sea organizado, que sea pues que no sea derrochón o que sepan pues que no van a tener como ese tipo de inconvenientes, que no sea una persona aprovechada, conocer bien la persona, pues digámoslo así. O sea, mejor no asociarse, si no conoces, mejor darse la oportunidad de conocerla pues antes de hacer las cosas. O al menos dejar las cosas claras desde el principio para... Exacto, sí, también, digamos, eso podría ser también una forma, listo, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, nos vamos a comprometer a esto, tener eso escrito en alguna parte, un acta o algo, para que después se puedan remitir a ello en caso de que alguna cosa pase. Pienso que eso... Y bueno, y pues como... si la idea es emprender porque necesitamos rápidamente tener algo de que tener ingresos, pues digamos no necesariamente tiene que ser arte o tiene que ser teatro, puede ser cualquier cosa, pero si vas a hacer algo que es tu pasión, desde el principio hacerla bien, no solamente pensando en el momento que necesito una fuente de ingresos ya, sino proyectarlo más hacia el futuro, porque si no, cogimos un negocito, nos cayó esta plata y de pronto hasta ahí llegó la cosa, entonces y resultan peleando esos socios, partiéndose esa plata, bueno, no sé. Entonces, o sea, una de las claves es la proyección no es solamente hoy, sino que tengo que revisar, o sea, no es como este mes o este año, sino inclusive proyectarse a pues igual yo sé que salen muchos proyectos que, no sé, que CoCrea, que la alcaldía, pero esa plata
uno se la tiene que gastar, porque eso como es, digamos, sin ánimo de lucro, uno se la tiene que, o sea, es algo que le permite a uno reinvertir y generar un ciclo donde busco otro proyecto y reinvierto en lo mismo y ir creciendo eso y no dejarlo pues morir, digámoslo así. Sabes que me hiciste caer en cuenta de algo ahí, Esteban, y que veo que le pasa mucho a las empresas de arte. No siempre, y no solo para las empresas de arte, sino también para los artistas, no siempre están los proyectos, ¿cierto? No, hay sí. meses que no hay proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Y estamos relacionados, pues, es que hay varias cosas que has dicho. Y es, pero lo voy a llamar así, no descapitalizar la empresa. Porque yo he conocido varios casos, que tampoco diré nombres, pero hay momentos en los que les va muy bien y de las primeras cosas que hacen es repartir dividendos o gastarse la plata en cosas que no son de la empresa. Entonces lo que dices tú es súper importante. Yo no estoy diciendo pues que nunca repartan dividendos, pero que pronto, inclusive mucho más cuando se está iniciando, que esas utilidades que se generan después del ejercicio, miremos primero un tema de reinvertir en el mismo negocio para crecer y que de pronto le bajemos un poquitico a ese acelere de querer repartir dividendos, porque así se descapitaliza la empresa y estamos dejando de lado lo que hablábamos ahorita. No estamos pensando en la empresa hacia futuro, y si de pronto dentro de un mes no hay un proyecto, entonces ¿cómo hacemos para sostenernos? Entonces ahí, súper importante, pues porque le pasa a muchos emprendedores, terminan descapitalizando su empresa. Sí, es que yo creo que esa repartición de dividendos es compleja. O sea, tiene que de verdad sobrar la plata. Y sobrar me refiero a después de tener incluso un capital con el que voy a emprender otra cosa. Porque para eso está el sueldo. O sea, la idea es que las personas que estén asociadas tengan su salario con el que van a vivir, que era lo que te decía ahorita, y acostumbrarse a vivir con eso. Porque si vamos a descapitalizar la empresa por hacer una repartición de dividendos, pues no. No tiene sentido. O sea, estoy matando la gallina de los huevos de oro. Sí, yo pensaría que eso es un ejercicio complejo. Es que, y obviamente los socios van a decir, es que yo necesito la plata porque entonces ¿con qué voy a vivir? Pues es decir, pero por eso es importante definir que tengan con qué vivir aparte de todo. Aparte, o sea, deben de aprender también a separar lo que son los dineros de su empresa de los dineros que ya son de mis finanzas personales. Sí, en la construcción de los gastos de la empresa tiene que estar metido un salario con el que puedan vivir. Y buscar vivir con ese. Sí, y buscar vivir con ese, pues que obviamente no va a ser un mínimo, pues tratar en lo posible que sea un buen salario por lo mismo, pues para que pues la idea es ir teniendo una calidad de vida, pero repartir dividendos, pues yo pienso que es un ejercicio que hay que pensarlo muy bien antes, porque por ejemplo yo tengo un capital ahí, lo tengo ahí, no, pues lo que no me estorba, dejémoslo ahí en el momento y pensar en qué podemos poner a trabajar esa plata. Pongamos a trabajar esa plata, que es que esa plata nos va a generar más después. Entonces es eso, antes de pensar en repartirlo. Ajá, total. Es algo que creo que no lo habíamos mencionado, pero que sí veo que le pasa a muchos artistas, sobre todo que crean empresa. Buscan como que repartir para los socios y a la final dejan a la empresa sin nada, entonces es difícil subsidiar, por ejemplo, otro proyecto o gastos futuros. Entonces es muy bajano pues que al menos los hagamos caer en cuenta de eso. Sí, y obviamente es muy bueno, por ejemplo, que haya una persona mediando, si son socios, que haya un tercero que, digamos, pueda mediar ahí y tratar como de, pues porque no es un socio convenciendo al otro de por favor no nos gastemos la plata, sino que sea una persona mediadora que pueda pues como llegar a asesorarlos en decisiones inteligentes con ese dinero, ¿cierto? Continuando con el tema de sociedades, hay algo que yo quiero que de pronto nos comentes desde tu experiencia. Depende del caso, ¿qué crees tú que es mejor para un artista? ¿Trabajar como persona natural? ¿Trabajar como empresa con ánimo de lucro o empresa sin ánimo de lucro? Pues eso depende también de los ingresos. Obviamente si el nivel de ingresos lo permite, pues, y estás solo, pues trabaja como persona natural. Ahora, si le quieres dar una proyección a tu negocio, a tu marca, a tu empresa, lo que estás haciendo, ya ahí sí toca crear una figura, digamos que te permita a nivel
tanto jurídico como financiero, pues como acceder a otros espectros, ¿cierto? Pero eso es muy ya según pues como el nivel de los ingresos. Y en cuanto a con ánimo o sin ánimo de lucro, mira que, por ejemplo, con nosotros ha pasado una cosa muy particular y es que con MTS empezó siendo una SAS. Cuando empezó siendo una SAS y eso pues exigía una cantidad de carga tributaria que encarecía obviamente el servicio o disminuía en este caso los ingresos de la academia, y hubo que eliminar esa figura y trabajar un tiempo como persona natural para no tener pues como que grabar el IVA, que pagar todo eso. No es un tema de evasión, es un tema de que como persona natural lo puedes hacer, ¿cierto? Y si estás como una sociedad, así tengas unos ingresos poquitos, te toca facturar el IVA y cobrar el IVA y pagar el IVA o sea, no. Eso sí, pues cumpliendo obviamente unas características, porque igual sí hay que pues revisar unos punticos ahí, pero sí puede llegar a pasar. Es decir, como persona natural, cuando pasas unos topes ya tenés que empezar a facturar con IVA y todo el cuento. Pero entonces, como digamos, lo que te iba a contar de lo que ha pasado con MTS es que siempre todo lo que se ha trabajado se ha reinvertido. Entonces, empezamos con una sede, se recupera la inversión, pero digamos eso permitió construir un esquema de gastos donde todos pues tenían sus salarios, todo. Luego hubo que hacer un cambio de sede, entonces pues parte de esa plata con otra prestada se reinvirtió en la nueva sede. Entonces siempre y esa figura ¿cuál es? Una sociedad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que te permite ir construyendo, no construyendo un patrimonio personal, pero sí ir volviendo, o sea, reinvirtiendo en eso que es tu propósito fundamental, reinvertir y reinvertir. Entonces ha sido muy curioso que nosotros sin estar trabajando como una sociedad sin ánimo de lucro, hemos estado trabajando como una sociedad sin ánimo de lucro. Ahora, ¿qué permite una sociedad sin ánimo de lucro, una empresa sin ánimo de lucro, una corporación, una fundación? Permite hacer proyectos para la comunidad y puedes buscar esa financiación de la parte del gobierno. Entonces, aplicar a estas cosas de CoCrea, aplicar a todas estas cosas a nivel de cultura, y eso por un lado. Y por otro lado, es que puedes conseguir con la Secretaría una licencia de funcionamiento para que no te graben el IVA. Entonces, mira que por ese lado. Mientras que si eres una sociedad privada, pues no, una SAS, pues, una SAS, tienes que estar grabado con el IVA. No sé hasta qué punto puedas conseguir también. Pues además que hay cosas como oportunidad. Sé que por ejemplo hay una figura de esas que si sos menor de 25 años, que si no sé qué, que no, un montón de condiciones que por ejemplo nosotros no cumplimos, puedes acceder a esas convocatorias que hacen. Mientras que siendo una sociedad sin ánimo de lucro, pues la puedes hacer igual, independientemente pues de eso. Ya, entonces, en el tema de donaciones también, por ejemplo, si eres una entidad con ánimo de lucro, pues no puedes emitir el certificado de donación, entonces es más difícil que pronto una empresa te haga donaciones. Entonces ahí yo creo que lo importante es pues una cosa, lo que tú dices, con qué propósito estoy realizando mi actividad, si es realmente algo que viene sin ánimo de lucro o es algo pues donde realmente quiero generar una riqueza a los socios, ¿cierto? Y lo otro que yo digo es estudiar bien antes de, si es mi plan constituir alguna de esas opciones, como asesorarse bien. Inclusive en la Cámara de Comercio, cuando uno va a hacer constitución de empresa, uno puede pedir mucha asesoría allá. Claro. Entonces, como asesorarse bien antes de, porque pronto la elección que uno tenga no sea la más adecuada. Igual, o sea, todo depende del alcance que le quieras dar a lo que estás haciendo, porque no tienes que crear una sola empresa, puedes crear varias empresas. O digamos, si estás con un grupo de personas, entonces unas empresas están a nombre de unas, otras a otras, y unas pueden ser SAS, otras pueden ser sin ánimo de lucro. Entonces de esta manera como que
Por ejemplo, en el caso de MTS, yo podría tener MTS escuela de teatro musical y podría tener MTS productora, de manera que yo haya una circulación de recursos que igual están pues enfocados a lo mismo, al ser el teatro musical. O sea, en tu experiencia es como que definir bien cuál es el propósito, lo que quieres hacer, tal vez no solamente centrarse en crear un tipo de empresa, porque a veces la gente se centra en crear un tipo de empresa, sino que de pronto crearlas de acuerdo a el propósito con el que va cada una y de acuerdo a eso elegir la ruta de persona natural, sociedad o con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Obviamente, y aparte teniendo en cuenta pues, los requisitos legales que tenga cada cosa. Y es que nosotros, por ejemplo, cometimos ese error. Nosotros empezamos como desde empezando una SAS. O sea, lo primero que hicimos fue abrir una SAS y después tuvimos que cerrar esa SAS y seguir como persona natural. Entonces, ¿por qué? Porque uno empezando le queda muy difícil cumplir con toda la carga que exige tener una SAS, con todo lo que es tener que facturar el IVA, aparte de eso, por ejemplo, todo el tema de seguridad social, todo el tema parafiscal, o sea, hay una cantidad de cosas que de pronto como una persona natural lo puede hacer sin incumplir como persona natural en nada, pero si lo haces como una SAS y no lo haces, pues obviamente sí estás incumpliendo con las cosas. Entonces es informarse bien y de acuerdo al alcance, pues ya ir como dando paso a paso. Hablemos de pronto un poquito más sobre algo que ya empezamos a introducir hace un momento, y es como darle más consejos a los artistas para manejar esa estacionalidad en los ingresos, por lo que hablábamos hace un momento. Hay unos meses en los que puedes tener proyectos, otros en los que no. Entonces, si de pronto nos puedes regalar más tips que tú hayas aplicado, sea con MTS o sea en otros aspectos de tu vida, danos tips para que de pronto puedan esos artistas que nos están viendo creativos manejar esa estacionalidad con respecto al ingreso. Sí. Bueno, en MTS, por ejemplo, tenemos como, digamos, unos ingresos que son para unas cosas, otros ingresos que son para otra cosa, y este ingreso de acá no me va a cubrir cosas de este ingreso de acá ni este de acá, porque si estoy haciendo este proyecto, que te pongo un ejemplo, pues que es el musical de fin de año, yo sé que por esto me van a entrar un dinero de boletería, es solamente para eso, pero si yo ya tengo que coger de acá para cubrir gastos de la escuela, o de la escuela para cubrir gastos de acá, significa que uno no es rentable. Me empiezo como a desordenar en los gastos. Entonces la idea es buscar cómo costear muy bien cada proyecto, separar eso también de los gastos personales. Eso sí es súper importante, porque si uno se da un permiso, pues si uno dice, por esta vez cojamos de acá para tal cosa, y luego otra vez, no, por esta vez, o sea, eso... O sea, si rompe la regla una vez, es más probable que la sigas rompiendo. Sí, y pues sí, y los seres humanos somos... Pues eso es como una pulsión, es como también como las adicciones. Si usted dejó el cigarrillo y lleva meses sin fumar y usted dice, ay, pucha, no, me voy a fumar uno y ya. Ese uno ya le dañó todo. Entonces es eso, tratar de ser demasiado estricto con eso. Más fácil de pronto si te toca hacer un préstamo en este proyecto porque no te está dando, haz el préstamo, que ya sabes que luego de acá mismo te tienes que dar para la cuota, para pagar esa cuota, porque si empezás a hacer eso de pronto, pues pienso que se genera como... Aunque eso también hay que hacerlo pues de forma proyectada, ¿cierto? Dependiendo del flujo de ingresos esperado, porque acá pues también sería muy bacano, obviamente no nos da tiempo acá, pero hablar por ejemplo del tema de endeudamiento, de en qué casos endeudarse, en qué casos no, analizar tasas, analizar plazos, pues ya eso también es un tema. Por ejemplo, ¿cuándo usted se puede endeudar? Y eso es, la respuesta es, ¿a usted cuándo le prestan plata? Cuando su capacidad de endeudamiento se lo permite. Sí. ¿Qué es tener capacidad de endeudamiento? Que después de sus gastos a usted le sobra plata. Entonces, si usted dentro de su esquema de gastos siempre le está sobrando plata y está pudiendo hacer un colchoncito y se le prendió el bombillo para una idea y no tiene la plata, pero la idea usted sabe, y pues si tiene asegurada la cuota, pues digámoslo así, porque no sé, que usted haga un préstamo que le sobren 3 millones,
que son los que usted está ahorrando, pero esos 3 millones son los que le va a valer la cuota, entonces haga el proyecto, preste la plata y con esos 3 millones paga la cuota, que ya el proyecto va a empezar a generar también sus ingresos. Entonces es como eso, como hacerlo de una manera, sí, pues que le genere, porque es que yo no hago un préstamo para quedar con una deuda que me va a tocar pagarla, pero el préstamo en sí de los, no sé, 60 millones se fueron a la basura y lo único que yo hago es estos 3 que me sobraban, pago el crédito. No tiene sentido. Entonces, hacer el préstamo cuando ese préstamo va a representar una recuperación de algo hacia futuro. Yo quiero introducir como un término de cuándo diferenciar una deuda buena o una deuda mala, porque tampoco quiero que las personas se queden con la impresión de que, no, ¿cómo así? Para tener unas finanzas buenas, entonces yo nunca me debo endeudar. No. Uno también se puede apoyar mucho de la deuda para realmente construir cosas buenas. Entonces aquí me parece muy importante lo que dice Esteban, porque Esteban dice, es que mira, está la deuda, pero es porque tú estás pensando subsidiar un proyecto que te va a traer unos ingresos que te van a ayudar a cubrir la deuda y que con ese proyecto pues tú vas a cubrir otras cosas de tu vida, ¿cierto? Entonces en ese caso es válido, obviamente pues hay que hacer los cálculos, hacer las proyecciones correctamente, pero lo que sí no me gustaría que se lleven la idea es que entonces para cuando no tengo opciones, entonces simplemente me endeudo, porque lo ideal es que, por ejemplo, para las cosas que son como de consumo, o sea, mi día a día, alimentación y más, yo no busque subsidiarlo por deuda, y eso siento que le pasa a muchos artistas. Es como que este mes no tengo un proyecto, no tengo ingresos porque no he diversificado ingresos y demás, entonces como no tengo cómo subsidiarme, ¿a qué recurro? A la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito te termina consumiendo un montón de tus recursos más adelante a través de los intereses, y eso es plata que no vuelve. O sea, eso es plata que ya se fue. Entonces es muy importante para mí empezar a hacer esa distinción de la deuda buena y la deuda mala. Una deuda buena te permite construir patrimonio, te permite construir ingresos hacia futuro que te van a hacer crecer, y una deuda mala es una deuda que yo hago para consumo. No sería lo ideal, o si en este momento ustedes sienten que para vivir su día a día se tienen que estar endeudando, ¿cierto? Para la alimentación, para el arriendo, se tienen que estar endeudando, es porque hay cosas que hay que empezar a ajustar desde lo financiero. Sí, yo pienso que lo más importante es no hacerlo de manera impulsiva. Si estás pasando por una situación difícil en la empresa y pues o en tu emprendimiento y sientes, pues haces una proyección y sientes que es una cosa como, digamos, estacionaria o algo, y que luego vas a poder, como que tus ingresos van a aumentar. O sea, que por decir que tengo una situación de 6 meses o de 4 meses donde si yo no hago un préstamo para subsidiar mis gastos mensuales, esto no va a seguir, pero yo sé que después de pasar ese haciendo obviamente estudios prospectivos, haciendo una proyección, haciendo algo muy juiciosamente, si yo sé que luego eso va a mejorar y que incluso después de que mejore yo voy a poder matar esa deuda más rápidamente que incluso pagando las cuotas, hágalo. O sea, eso hay que hacerlo con inteligencia financiera. El tema de las deudas no se puede hacer de manera impulsiva. Entonces ahí de pronto, pues, tú lo mencionaste como si fuera una deuda mala yo tener que prestar para poder vivir, es dependiendo de... Porque lo ideal es poderse proyectar, claro, y presupuestar para que los ingresos que tienes realmente cubran eso. Si yo entonces me tengo que estar endeudando es porque hay cosas que debo de empezar a pulir en mi planeación. Exacto. También ahí viene lo que sean casos excepcionales, porque eso se vuelve una bola de nieve que cada vez más grande, más grande. Y con las deudas financieramente, de hecho, en el ejercicio financiero, hay veces que sale hasta más barato trabajar con deuda para las empresas que con capital. Bueno, también para las personas. Ajá. ¿Por qué? Porque una deuda es un gasto. Un gasto es pues llevado a la ecuación, es menos impuestos que tengo que pagar, ¿cierto? Pero eso lo haces de una manera inteligente porque sabes que lo vas a hacer pues para aumentar el gasto o como ejercicio financiero. Pero si ese ejercicio se hace porque es decir, por desorden o por iliquidez ya eso sí se le va volviendo una bola de nieve. Entonces sí, hay veces que es bueno hacer
el endeudamiento para emprender proyectos, por lo que te digo, porque no afecto el patrimonio, sino que incluso estoy generando pues como más gasto. O no afecto mi flujo, porque Ajá. en realidad pues el patrimonio, como es el resultado de los activos menos las Ajá. deudas, pues sí tiene un efecto dentro de mi patrimonio. Llega a tener ese efecto si después no tengo cómo responder por esa deuda, a la Ajá. final se puede convertir en una afectación para mi patrimonio. Entonces igual sí hay que... O sea, mejor dicho, eso de las deudas pues también es un tema largo a mirar, pero yo sí lo que quiero es como que las personas se vayan con la idea de que no necesariamente una deuda es mala, una deuda te puede ayudar a crecer, solamente que hay que saber en qué momentos hacerlas o en qué condiciones hacerla, porque ahí hay que analizar temas también, por ejemplo, de tasas, temas de seguros y realmente el por qué me estoy endeudando. Hay razones por las que es válido endeudarse, otras por las que no es ideal endeudarse, sino más bien tener fondo de emergencia, hacer planeación con respecto a presupuestos, como para evitar llegar a un punto en el que uno se sienta que está tambaleando mucho financieramente. Sí, igual como persona natural, pues no hay ese alcance que estábamos hablando pues de hacer el gasto a través de la deuda, sino pues, de una persona natural. Si está trabajando como persona natural, digamos que es diferente, pero sí, siempre tratar de tener todo muy bien presupuestado. Si se va a endeudar, que no sea tanto, es decir, buscar más bien formas de salir, de mirar de dónde saco el presupuesto, y si encuentro una idea, pues ahí sí hacer el préstamo, pero no, pues evitar. No prestar por prestar. Uy, sí. Lo que pasa es que nos estorba la plata. Eso es lo, pues muchas veces uno gasta en lo que no se tiene que gastar la plata, y entonces después, como tiene que vivir, entonces te vas mirando cómo se salva la vida a uno mismo. Bueno, no es la idea. No es la idea. Digamos que a ti con todo lo que es MTS ahora y con todos los proyectos que empiezan a hacer, inclusive con OneStage, que pues tú has conocido un poco de cómo se han manejado esos proyectos, sé que tienes como toda esa proyección de generar los costos, pero también de buscar que se genere un retorno de la inversión. O sea, no solamente meter la plata, sino que realmente genere un retorno. Entonces sería muy bacano si de pronto nos das tips a nosotros de cómo buscar realmente que cuando se realiza un proyecto se pueda asegurar más el retorno de esa inversión. Pero un proyecto como una pues un proyecto, sea un emprendimiento, o sea una obra de teatro, por ejemplo. Cómo buscar que yo estoy haciendo una inversión y cómo plantear desde el principio, inclusive desde que estoy rayando todo el esquema de costos, cómo poder proyectar o qué tips podemos tener en cuenta para buscar asegurar más que eso que estoy invirtiendo, ese dinero que estoy inyectando, sí me genere luego un retorno. Mira, lo que pasa es que ahí no es hablar, digamos, tanto como de la parte financiera en sí. El Principito lleva 3 temporadas. La primera y siempre ha tenido patrocinio, ¿cierto? En cada temporada ellos han buscado pues patrocinios, porque sin el patrocinio es muy difícil recuperar toda la inversión a través de boletería, ¿cierto? Es muy difícil. Pero entonces, ¿qué pasa? El gasto de la primera temporada fue muy alto y ellos, los socios, tuvieron que entrar con una inversión alta que no recuperaron, digámoslo así. No recuperaron. Pero entonces, el Principito era un producto que tenía que ser muy bueno para que se repitiera y de pronto se vuelva a repetir, ¿cierto? Entonces, en esa primera temporada no recuperaron la inversión. Obviamente tuvieron unos ingresos y todo, por el patrocinio entró a cubrir como todos los gastos o los costos pues del show y todo, y ya con la boletería, digamos que se pudo se tuvo un elenco profesional por primera vez, digámoslo, al que se le pudo pagar lo que es, y ese elenco se conservó durante todos los años. Entonces, digamos que no siempre necesariamente uno haga algo para recuperar la inversión. Uno puede tener esa plata, entre comillas, ahí, muerta o ahí. O sea, pero lo que eso está generando en el tiempo, o sea, si yo... De volver a reproducir. Es decir, yo invierto, no sé, por decirte cualquier cosa, 40 millones de pesos ya, y
durante no sé cuántos años o tiempo voy a tener ingresos de X plata mensual que me va a permitir vivir, digamos que los 40 millones, es un ejemplo pues, los 40 millones no importa que no lo recupere, es algo que me permite ir creando algo, pues que en el tiempo es lo que me va a dar para vivir, entonces a veces las inversiones se hacen es así. A largo plazo, porque a veces en el arte se hacen las cosas como pensando mucho en el corto plazo. Y es muy difícil. Entonces empezar a pensar en esas inversiones que a veces no se recupera todo ya, pero si yo puedo volver a reproducir la idea, toda esa parte creativa la puedo volver a reproducir con la inversión que se hizo al inicio, entonces más adelante sí me va a empezar a generar retornos. Pero pues ahí decirte cómo se recuperó la inversión, pues es como difícil, o no sé ellos cómo lo tengan, pero pienso que es como difícil porque digamos que contablemente, a ver, no sé, incluso para cada temporada o que reinvertir en algo, luego en la otra reinvertir en algo, pues, pero está generando un movimiento en la industria y les está generando un ingreso a todos, entonces, pues... O sea, a veces ustedes hacen, digamos, proyectos inclusive no pensando en la retribución de ya o de unos años, sino también que lo están haciendo para buscar construir industria. Sí. También exacto. Es como de mirar el por qué estás haciendo ese proyecto. Ajá. Puede que el retorno de la inversión no solamente esté desde la parte económica, sino desde otros temas, que es el crecimiento de la industria. Ajá. Y que a la vez pues estás contribuyendo al cumplimiento de tu propósito. Y por eso también es importante lo que te decía ahorita, que a veces trabajar como entidades sin ánimo de lucro que permitan que ese capital no venga de, pues a veces es difícil uno pues poner toda esa plata, pero que venga de otros estamentos y poder hacer las cosas. Es que no solo le queda muy difícil, hay que aprovechar también pues a nivel gubernamental lo que da. Eso que viene, te lo digo también, pues esta pregunta te la hago también por experiencia propia, porque pues dentro de toda la comunidad artística da esa sensación o hay esa creencia de que los artistas somos desorganizados con el dinero, ¿cierto? O inclusive muchos artistas decidieron estudiar arte porque no querían saber nada de las matemáticas, pero pues ahora estamos viendo que sí se necesitan. Y a mí personalmente, te digo, con algunas personas se me ha dificultado transmitir los conocimientos con respecto a la parte financiera, o a veces también las personas que están como en todo el proceso creativo tienen unas ideas espectaculares que requieren unos recursos que tal vez no hay la disponibilidad. Entonces, ¿tú cómo has logrado llegarle a esos artistas, transmitirles las necesidades que hay desde la administración, pero también buscando no matar como esa libertad creativa? Toca de alguna manera pues, sentar tu posición y tener como un criterio y tener como un carácter fuerte pues en ese sentido, porque si no, por ese ideal o por ese, lo voy a decir como capricho, digamos, de hacer esto de esta manera y así, entonces ya no va a existir esto más porque nos vamos a ir a la quiebra. Entonces yo creo que toca buscar ser pragmáticos y toca, digamos, a uno también como empezar, pues digamos, con ese contacto que uno ha tenido con el arte. Bueno, uno no, yo desde muy chiquito estudié música, también he sido sensible al arte, bueno, entonces empezar como y si tal cosa, y si tal otra, pero es que para eso no hay presupuesto, miremos otra cosa, no, o sea, porque si no, o sea, esa idea y esa creatividad se lo lleva por delante a uno. Y también y obviamente muchas veces hay que ceder también, a pesar de pronto como dar susto o algo, pero hay que ceder porque hay que pensar, bueno, si esto pues o surge el efecto que de pronto pensamos que podría surgir, es un riesgo, pero arriesguémoslo. Obviamente desde su área cada quien sienta sus posiciones y hay momentos en los que se generan como discusiones y todo. Hay que tener unos argumentos muy válidos, que no sea pues simplemente una pelea por pelear. Pero entonces ahí está donde en algunos momentos es importante ceder, viendo como el efecto de lo que podría producir ese ceder, ¿cierto? Siempre pensando administrativamente y financieramente. Entonces, te pongo un ejemplo. En estos días
estábamos pues con los temas de la producción del show de fin de año, necesitamos un telón de estrellas que lo tiene una empresa que nos lo ha alquilado y nos dijo que de pronto no lo iba a tener, y Felipe, no, ya, tenemos que comprar un telón de estrellas, vamos y lo compramos ya, tenemos que comprarlo ya. Pero no tenemos presupuesto para un telón de estrellas, eso vale mucha plata, no sé, endeudémonos, pero lo tenemos que comprar. Entonces el señor que no lo ha prestado dijo que posiblemente no lo iba a tener, pero no nos aseguró que no lo tenía. Y yo, esperemos. Hasta que yo le dije, compremos el telón de estrellas, pues. Ahí está la plata, comprémoslo, no hay que endeudarnos. Eso lo podríamos eventualmente seguir alquilando, y pues si tenemos pensado pues ser una productora, pues bueno, ahí lo tenemos. Uh-huh. Finalmente no lo compramos porque el señor pues parece que sí nos lo va a prestar, pero es como eso, como no cerrarse uno y tratar de buscar, pues cuando no se puede, pues no se puede, y ver por más que el otro quiere, pues, y no hay la plata, pues no hay la plata. Hay que entender que no queremos matar sueños, sino que pues, a veces exactamente, no se puede. Entonces es eso. Uh-huh. Lo que yo también quiero es que este mix entre el arte y las finanzas siempre va a estar, aunque muchos artistas lo han querido ignorar. Uh-huh. Pero ese mix, o sea, el arte también va a necesitar siempre mucho de las finanzas para poderse generar. Y nosotros pues como financieros siempre vamos a buscar cómo entender la idea creativa y buscar cómo subsidiarla. Pero también me parece importante que los creativos entiendan de ese lado también, que no es que a veces queramos matar las ideas, sino que realmente estamos buscando cómo generar esas ideas, pero también sin poner en peligro la empresa y a la final las personas, porque si la empresa no le va bien, entonces igual los socios al final tendrán que responder por lo que no vaya bien, ¿cierto? Uh-huh. Entonces como que también es muy bacano que los creativos se pongan en esa posición de que para nosotros también es difícil a veces decir que no, uh-huh, pero a veces toca decir que no, o decir que se va a hacer, pero de una forma diferente a la que tenían proyectado. Sí, yo pienso que más allá de las profesiones y todo, también es la construcción que uno hace también desde las posturas, obviamente con el conocimiento que hay detrás, pero cómo construyes tu persona o tu personalidad, o cómo demuestras que no es un capricho tuyo de decir que no, o de que a todo le dices que no, sino tener como ese carácter y esa, pues para que la otra persona te entienda, ¿cierto? Uh-huh. Es eso. Entender que no estamos defendiendo posiciones, o sea, no me estoy defendiendo yo, sino que estamos defendiendo los diferentes intereses que tiene la empresa, los socios o las personas involucradas. Y que al fin y al cabo es el de los dos, exactamente. Ajá, que al final pues si el objetivo es el mismo, entonces no vamos a buscar quedarnos encerrados en nuestra posición afectando el objetivo, sino que no es que queramos ser cerrados, sino que pues hay que pensar en las diferentes variables que lleva a hacer un proyecto. Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces ya estamos llegando al final del episodio, y para eso entonces Esteban, quiero que por favor algunas personas que de pronto quieran conocer más sobre ti o sobre MTS o los proyectos que tengan, quiero que estas personas se puedan buscar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales o cómo te pueden contactar? Bueno, en Instagram yo estoy como @tebanveles. Las redes de MTS son, la cambiamos hace poquito, creo que es MTS Escuela de Teatro Musical. Igual usted pone MTS y ahí le sale MTS Teatro Musical, así la encuentran. MTS Teatro Musical. @MTS Teatro Musical. Uh-huh. Bienvenidos todos a MTS, pues a la orden lo que necesiten también, no sé, pues en educación o en asesoría para shows, ahí está Felipe, ahí están los profes, o pues también si necesitan algo de mí, con todo el gusto. Uh-huh. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos hoy. También para quienes quieran ver los otros capítulos que vamos a generar, entonces síganos en redes en Para Creativos Finanzas, y también por favor quiero que sigan a nuestro equipo que está aquí con nosotros de la productora Quinta Esencia, para que también sigan la página de Quinta Esencia, y si quieren ir más a fondo en temas de finanzas también pueden seguir las redes de Finanzas en Equilibrio. Listo, entonces ahí están todas las redes para que puedan contactarse con nosotros. Estamos a un mensaje de distancia, para que también nos manden los comentarios si quieren tener algún invitado, que sería muy bacano tenerlo en alguna sección que tengamos en algún episodio. Si quieren tener a alguien acá, o si quieren que se hable de algún tema en específico, escríbanos, o si quieren mandarle un mensaje a las personas que nos acompañaron, entonces es muy bacano que nos escriban a través de las redes.
Me gustaría también darle un agradecimiento muy, muy grande a todas las personas de la Casa de la Cultura de Sabaneta. Aquí estamos en La Barquereña, que nos permitieron grabar en este lugar, que es un lugar realmente muy agradable. Las personas han sido muy chéveres con nosotros, entonces también quiero hacer un agradecimiento especial para la Casa de la Cultura de La Barquereña. Y los invito entonces a que sigan viendo todo el contenido que vamos a estar trabajando en Finanzas para Creativos.